edición de Impacto Económico. Yo soy Crismar Lujano y desde este momento vamos con media hora de análisis de todos los números que mueven el mundo y los rostros detrás de ellos. Iniciamos nuestros principales temas en titulares. Venezuela en batalla electoral, dispuesta a consolidar ese modelo económico productivo de la era postpetrolera por la vía de la democracia participativa y protagónica. Tenemos resumen de la jornada de hoy. Y en época de tratados de libre comercio, bueno es saber qué rol tienen y a quiénes favorecen los derechos de autor que regula la Organización Mundial del Comercio. Y españoles salen a las calles para exigir la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Se oponen a los futuros recortes que pretende el gobierno de Mariano Rajoy. Y Venezuela entra de lleno ya en la batalla electoral, convencida de que el único camino para consolidar el modelo económico y productivo potencialmente generador de riquezas es la democracia participativa y protagónica. Hoy el presidente Nicolás Maduro ha hecho importantes anuncios en una rueda de prensa internacional. Tenemos el resumen sobre los aspectos más relevantes en materia económica. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, compareció ante los medios en una rueda de prensa internacional ofrecida desde el Palacio de Miraflores en Caracas para declarar sobre varios aspectos relacionados con la actualidad venezolana. En materia económica financiera, el Ejecutivo inició hablando sobre la reestructuración de la deuda pública del país, proceso que describió de impecable y de contacto directo con los inversionistas involucrados. Decir es que el proceso de negociación, reestructuración y renegociación de los compromisos internacionales de Venezuela va impecable. Va mejor de lo que yo esperaba y aspiraba, lo cual demuestra que fue una decisión correcta. Todos los inversionistas, bueno, están en comunicación con el gobierno, con nuestra PDVSA, y estoy seguro que eso va a tomar cada día que pase un rumbo correcto. Sobre la industria petrolera, el presidente Maduro comentó que la capacidad productiva de la primera empresa del país, PDVSA, ha sido afectada sistemáticamente como parte de una estrategia planificada que busca dejar sin recursos al país. Como parte de los ataques liderados por la administración estadounidense, el mandatario advirtió que la amenaza de embargo petrolero atenta contra los derechos económicos internacionales y que Venezuela no se quedaría de brazos cruzados. Venezuela, en todo caso, no depende de un embargo petrolero de Estados Unidos. No dependemos hoy ni dependeremos mañana. Si ellos tomaran algún tipo de medidas extras, como las que está pidiendo Julio Borges y la derecha venezolana contra el petróleo venezolano, ya nosotros responderíamos. Y tenga la seguridad, se lo digo con mucha humildad, pero con mucha firmeza, que Venezuela no se quedaría de brazos cruzados. Venezuela tiene mercados internacionales para su petróleo y nosotros agarraríamos nuestros barcos y nos iríamos para otro destino. Eso sí, lamentando mucho que se haya cometido un error que le va a costar en la carrera política a Donald Trump si lo toma. Si bien Venezuela ha aumentado su producción petrolera en 250.000 barriles de crudo diarios, el país continúa cumpliendo con su cuota comprometida en el pacto OPEP+, acuerdo que a la fecha reporta más de un 100% de cumplimiento con perspectivas positivas para la recuperación de los precios internacionales y la gobernanza del mercado energético. He creado condiciones nuevas para que la inversión fluya de sectores privados nacionales, de sectores privados internacionales, y pueda ir fluyendo crecientemente con créditos que estamos obteniendo en el exterior para aumentar la producción petrolera. Ya nosotros en el arranque de este año hemos aumentado 250.000 barriles de petróleo nuevos en los márgenes de la cuota fijada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, respetando la cuota de la OPEP, que fue la otra circunstancia también impactante para lograr el equilibrio del mercado petrolero, que fueron las cuotas que la OPEC, junto a los países productores no OPEC, nos autoimpusimos para lograr lo que hemos logrado.
un equilibrio básico del mercado petrolero. El presidente del gobierno bolivariano reafirmó su compromiso con la defensa de la soberanía y autodeterminación de Venezuela y con el desarrollo de un nuevo modelo económico postpetrolero, productivo y generador de riquezas para todos. Ok, fíjense que eso es lo que sucedía justamente en Venezuela en el marco pues de este ya pues proceso electoral en puertas, 22 de abril, elecciones presidenciales de Venezuela. Justamente hoy el canciller venezolano, a propósito de este contexto económico, el canciller venezolano Jorge Arriaza se encuentra en la gira de la dignidad por El Salvador y hoy justamente pues se conversaron sobre una agenda bilateral, se reafirmaron también lazos de amistad, de cooperación y de cooperación económica entre los pueblos. Por supuesto que vamos a tener esta información más adelante, ya estamos preparando justamente ahí el enlace con nuestra compañera de labores Esther Yáñez, quien se encuentra desde el lugar. Mientras tanto, les cuento que ese andamiaje mediático con el que se pretende proyectar a Colombia como una potencia económica dentro de América Latina, la verdad es que no concuerda con las cifras de crecimiento que se han registrado del PIB durante el año 2017. El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, el DANE, informó este jueves que el Producto Interno de Colombia tuvo un crecimiento de 1,8% durante 2017. Si bien la cifra no es negativa, contrasta con esos 2 puntos que registró el PIB colombiano en 2016 y que además ubican entonces este índice, hablamos de ese 1,8 como el más bajo de los últimos 8 años. Concuerda justamente con ese periodo de administración de Juan Manuel Santos. Los sectores que más sufrieron esta caída fueron la minería, con un saldo negativo de 3,6%, la industria manufacturera 1 punto, la construcción 0,5% y el transporte 0,1%. La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia atribuyó entre los factores desfavorables el bajo crecimiento de las economías emergentes y la desaceleración mundial que se reflejó en algunos mercados deprimidos. Sin embargo, las causas son las más potentes internas, la manera en cómo se ha administrado entonces los recursos públicos de Colombia. Y este jueves Argentina volvió a vivir una nueva jornada de protestas en la ciudad capital. Miles de trabajadores tomaron las calles de Buenos Aires para expresar una vez más su repudio en contra de las políticas impopulares que impulsa el gobierno de Cambiemos de manos del presidente argentino Mauricio Macri. Miembros de movimientos sociales y de sindicatos, así como trabajadores de los sectores agroalimentarios, el sanitario, el minero, energético, industrial, militar, todos ellos protagonizaron en una gran movilización pues ese rechazo, consignas en contra de los más de 3.000 despidos hasta la fecha, los tarifazos a los servicios públicos, los recortes a las políticas sociales y también exigieron esa derogación de la polémica reforma previsional que el mes pasado pues veíamos cómo agitaba también ese duro debate en Argentina, con la cual también ellos denuncian se ataca directamente al poder adquisitivo de los pensionados. También bajo el lema Unidad contra el ajuste y los despidos, integrantes de la economía popular pidieron la declaratoria de la emergencia alimentaria al gobierno de Cambiemos. Y hoy justamente como un intento de paliativo, el Ministerio del Trabajo anunció mediante un boletín oficial el aumento de forma nominal para las jubilaciones, pensiones y también la asignación universal por hijo a partir del mes de marzo. Una fórmula que sin embargo está desajustada con la realidad inflacionaria que vive Argentina, gracias por cierto a esas mismas políticas financieras y monetarias que han depreciado el peso en Argentina. Con la aplicación de esta fórmula de ajuste establecida por la reforma previsional, Cambiemos aumenta en 5,71 el pago del subsidio a partir de marzo. Sin embargo, el monto queda por debajo de la inflación acumulada
con respecto al último aumento otorgado en septiembre de 2017, cuyo índice se ubicó en 6%, lejos del 13,3% del ajuste que fue pues anterior a ese resultado. Y es que aunque Mauricio Macri saca pecho, el Centro de Economía Política de Argentina, CEPA, concluye que en la práctica esta nueva fórmula para la actualización de los saberes significa dos cosas: el redoble de la pérdida del poder adquisitivo de las jubilaciones, que además se ha experimentado durante los 2 primeros años de la gestión de Cambiemos, pero además, en un segundo punto, es la consolidación del quiebre de un sistema jubilatorio inclusivo, donde no todos los adultos mayores pueden aspirar a los mismos derechos, sino que hay jubilados de primera y de segunda clase. Esa es la Argentina, entonces, de Mauricio Macri. Pasamos a otro tema. México justamente pues ya también está próximo a realizar elecciones generales, 1 de julio de 2018, y sobre este tema destaca un reciente sondeo donde se revela que un considerable 47% de la población apta para votar pues no votaría, no elegiría al partido oficialista PRI. Se podría hablar entonces de un posible voto castigo. ¿A qué obedece además este rechazo del pueblo mexicano hacia la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto? Una de esas causas podría ser la que está relacionada a la inversión de las obras públicas, sector que sufrió en el pasado 2017 su peor caída en 20 años. Datos de la Secretaría de Hacienda aportan que al cierre del año pasado la inversión fue recortada 26,3% en comparación al año 2016, con un monto que representó 2,6% del PIB, el menor registrado desde el año 2007. La industria de la construcción, por su parte, fue pues recortada la inversión en 1% el año pasado, mientras que el abastecimiento de agua potable, el alcantarillado, fue también ese recorte más pronunciado, con 55%, siguiendo el rubro de educación con 49,6% y la infraestructura para el suministro de hidrocarburos con un 39,8%. Factores entonces que han incidido en un menor dinamismo en el sector de la construcción, menor generación de empleos e inclusive una menor competitividad en materia logística a nivel internacional. Nos vamos entonces así a la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta, nuestro segmento de análisis, estaremos revisando cómo se enmarcan pues, los derechos de autor dentro de los tratados de libre comercio, que son además avalados por la OMC. Al regreso. Fíjense en esto, el 2018 inició ya agitado por los debates sobre los tratados de libre comercio, porque desde el casi fallido Acuerdo de Asociación Transpacífico, también conocido como el TPP, ahora TPP-11, o las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, también la polémica por el Telecan. Son variados, pero todos tienen varias cosas en común, por lo menos dos. Son asimétricos y además se negocian a espaldas de la ciudadanía, que sería además la más afectada de lo que se acuerde allí a puertas cerradas. Vamos a reportar dos titulares
sobre justamente estos temas. Fíjense, expansión.com dice, los industriales mexicanos reclaman no conocer aún el texto del TPP-11. Allí, espaldas de la ciudadanía, pues también de los sectores productivos de uno de los países involucrados en este acuerdo. Otro más de Sputnik, que relata Cámara Argentina, dice acuerdo Mercosur-UE está trabado por la carne vacuna. Allí también se pone de manifiesto estas asimetrías porque la UE pues no está de acuerdo en los pactos con el Mercosur sobre este punto en específico. Y es que los tratados de libre comercio también han potenciado esa etapa de acumulación financiera que atraviesa el capitalismo en su etapa neoliberal. Para ayudarnos a entender esta premisa en el contexto latinoamericano, el CELAC aborda los acuerdos en materia de protección intelectual, aprobados además por la Organización Mundial del Comercio, y esto en cómo se potencia estas relaciones de dependencia que ensanchan esa cada vez más amplia brecha centro-periferia. Vamos a empezar definiendo entonces qué son estos acuerdos según la OMC. La Organización Mundial del Comercio fue pionera en establecer un marco normativo para regular la comercialización de los derechos de propiedad intelectual, al incluir el acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio en la Ronda Uruguay. La organización los define como aquellos que se confieren a las personas sobre las creaciones de su mente. Suelen dar al creador derechos exclusivos sobre la utilización de su obra por un plazo determinado. Además, tienen dos divisiones. Una sobre derechos de autor referidos a derechos de escritores, músicos, creadores de software, intérpretes, etc. Y otra sobre propiedad industrial, a su vez subdividida en protección de signos distintivos, marcas de fábricas, comercio e indicaciones geográficas. Y las invenciones, es decir, patentes, dibujos, modelos industriales y secretos comerciales. A través del ADPI, la OMC regula los niveles mínimos que cada país debe respetar en relación a la propiedad intelectual, para estandarizar los criterios establecidos en el modo en que los derechos de propiedad intelectual deben ser protegidos, cómo resolver las diferencias en esta materia entre los países miembros, etc. El acuerdo ADPI, no obstante, deja margen a cada país para que lo aplique según su propia normativa, siempre y cuando respete lo mínimo establecido en el acuerdo. Ahora bien, entendiendo que los TLCs profundizan esas relaciones comerciales asimétricas, siempre en detrimento de los países periféricos, nos preguntamos cómo se vinculan los derechos de propiedad intelectual en los tratados de libre comercio. La negociación de los derechos de propiedad intelectual es un asunto controvertido en los distintos acuerdos de libre comercio, bilaterales o multilaterales, que han suscrito o están por suscribir los países de América Latina y el Caribe con los países centrales. Desde la CEPAL, las alarmas han alertado sobre las potenciales desventajas para los países de la región a la hora de inscribirse en tratados que comprometen sus posibilidades de desarrollo industrial. Por ejemplo, a la hora de llevar a cabo políticas públicas de innovación, al desincentivarlas o directamente impedirlas. En el trabajo elaborado por la investigadora mexicana Aranza Tirado para el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC, también se enumeran otros impactos negativos de la aplicación de los derechos de propiedad intelectual suscritos en estos TLC, como la sobreprotección de estos. La consecuencia inmediata afecta a la disponibilidad de medicamentos genéricos y el acceso social al conocimiento y la cultura. Y es que los TLC suelen incluir la categoría de productos regulados para los cuales se necesitan autorizaciones estatales previas en ámbitos como medicamentos y agroquímicos. El propósito es meramente comercial, es restringir la competencia de productos genéricos, algo que genera un gran impacto social, especialmente en poblaciones de bajo poder adquisitivo. Por ejemplo, las patentes farmacéuticas contenidas en los tratados firmados entre Estados Unidos y Colombia impiden el acceso de los colombianos a determinados medicamentos genéricos. América Latina y el Caribe, como otras áreas periféricas, están en desventajas respecto a los países centrales en los intercambios comerciales. Históricamente, la región ha quedado relegada al papel de exportadora de materias primas, con una participación secundaria en las cadenas de valor y sin que reciba transferencia tecnológica desde los países punteros. Son acuerdos que están estrechamente vinculados con el capitalismo y el problema desatado durante la crisis que trata de mantener y aumentar la tasa de ganancia
transparencia en su permanente búsqueda por el crecimiento y la acumulación bajo la apropiación por desposesión, es decir, la privatización de servicios que antes eran públicos o la apropiación de la naturaleza que es de todos. Esto conlleva al despojo de los saberes y tierras de los pueblos originarios y es parte de un sombrío proceso de transferencia de los recursos regionales hacia los centros económicos globales. ¿Qué significa todo esto? Bueno, que en la práctica los acuerdos de derechos de autor están creados con ese propósito de atar de manos a los países dependientes y además blindar los intereses de las corporaciones mundiales. En el caso latinoamericano y caribeño, su utilización ha sido una pieza más de ese gran engranaje de extracción de recursos naturales y de conocimiento, sobre todo para la transferencia de esos excedentes de la región a otras partes del mundo que además, en lugar de servir al desarrollo económico y social equitativo de quien lo aporta, solo se utiliza para el lucro y el desarrollo de terceros. Propicio entonces, a propósito del tema, leer este nuevo informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica titulado ¿Quién gana y quién pierde en el acuerdo Mercosur-Unión Europea?, de autoría del economista Sergio Martín Carrillo. Imprescindible esta información para entender entonces en detalles cómo se inscribe este nuevo intento de liberalización comercial en América Latina en manos de los gobiernos neoliberales de la región. Hacemos el segundo alto en nuestro programa Impacto Económico. A la vuelta, España, el sistema público de pensiones. Tenemos la lupa puesta allí. Salieron a protestar. ¿Por qué? Al regreso. Y miles de pensionistas han salido hoy a las calles de toda España para defender la sostenibilidad del sistema público de pensiones, para protestar también en contra de las reformas que impulsa ya el gobierno del Partido Popular por el recorte que va a suponer para la cuantía de las pensiones presentes y futuras. En la concentración que se celebró frente a la delegación del gobierno en Madrid, los manifestantes han criticado que el Ejecutivo de Rajoy solo haya subido las pensiones un 0,25%, aunque la economía, y de la que además hacen bastante alarde, lo esté haciendo a un ritmo de 3 puntos. Los sindicatos han pedido al gobierno que asuma su compromiso de negociar con los agentes sociales para volver a recuperar el consenso en materia de pensiones y procurar pues que sean suficientes para las generaciones actuales y las futuras. Las concentraciones de este jueves también confluirán con una gran manifestación el próximo 22 de febrero en más de 30 ciudades de toda España. Se esperan más movilizaciones también para los próximos 1 y 15 de marzo. Según datos del Eurostat, en España, el 34% de hogares tiene como principal fuente de ingresos algún tipo de pensión y el 7,25% de los jubilados convive con personas en paro. La OCDE advierte lo que parece inevitable. En su último informe sobre el sistema de seguridad social de España, comenta de una previsible caída en la cuantía de las pensiones que se producirá en los próximos años a consecuencia de las antirreformas del Partido Popular. Así, la pensión que finalmente cobra un jubilado, que actualmente se sitúa alrededor del 82% de su salario, podría bajar al 72% de manera rápida e incluso llegar al 42% en un futuro no muy lejano si el gobierno de Rajoy persiste en saquear la alcancía, también llamada hucha, de los fondos del sistema. Se trata de una cuestión de prioridad política. España dedica a inversión previsional 3 puntos del PIB menos que la media de la zona euro, 10,4% frente al 13,4%. Lo que subyace de manera clara debajo de toda la propaganda que los ultraliberales llevan años haciendo de los grandes males que según ellos supone para la economía el gasto social, es el deseo de los inversores económicos y de los lobbies financieros por quedarse con la mayor parte de la tajada posible del dinero que el Estado recauda de los ciudadanos para destinar a lo social.
El sistema de pensiones español fue desarrollado durante el gobierno de Felipe González en los años 80 y 90, cuando el PIB era mucho menor que el de hoy en día. El problema es que ahora el dinero que debería guardarse para las futuras pensiones se utiliza con fines irregulares. Sobre este tema revisamos rápidamente redes sociales a través justamente del Twitter. Nuestro compañero de labores Sergio Rodríguez, quien cubrió esta manifestación, tiene un video que habla sobre la incidencia de este insignificante aumento ante el actual panorama económico del país ibérico. Vamos a escuchar entonces. Los pensionistas han salido a las calles en todas las capitales de provincia de España mostrando su rechazo a la política del 0,25, una medida del gobierno de Mariano Rajoy en el que ha incrementado tan solo 0,25% las pensiones de los pensionistas y jubilados españoles, que han mostrado su total rechazo a esta medida. Una medida en un país donde el costo de vida ha crecido en estos últimos años, principalmente la factura de la luz, las medicinas, los alimentos o incluso el gas y el agua. Insisten en que en un país con el 2% de inflación se deben aumentar esos gastos de pensiones. Sin embargo, los sindicatos insisten en que van a salir a las calles para proteger a los pensionistas, en los que, insiste, han sido empobrecidos por el gobierno de Mariano Rajoy. Los ciudadanos también cuestionan cómo es que a los bancos se les perdonan esas cuantiosas deudas, que por cierto el Estado no ha recuperado ese dinero de vuelta, y mientras tanto hay excusas todavía para recortar sus derechos sociales. Es lo que sucede también en la España de Mariano Rajoy. Así despedimos esta emisión de Impacto Económico. Será hasta mañana. Chao, chao.